características. Desde el momento en que ellos toman el poder, en los años 60, a partir de allí empezaron a reprimir al pueblo. Era un estado de sitio constante. Ellos tenían que mantener al pueblo replegado. No le permitían que el pueblo manifestara. Y cada vez que había una manifestación, aparecían los muertos. Ellos envenenaban las escopetas con tornillos y tuercas y decían que eran balas de plástico. Entonces vemos cómo el Estado represor, ese Estado represor que quedó en el pasado, que alguna gente no quiere darse cuenta de que ese pasado fue nefasto para todo el país, donde no había posibilidades ni siquiera un punto de vista de que iban a desarrollar este país. Y vemos uno de los ejemplos de cómo era la represión en este país, la muerte de estos muchachos allí en Santa Cruz. Marlene pues está haciendo un excelente trabajo con respecto a esto y de verdad yo la felicito públicamente. Esta mujer trabaja, esta profesora trabaja, muy buena por cierto, y vemos cómo ella trata nuevamente de sacar a la luz la actitud que tenía el Estado represor de los años 90 hacia atrás, 60 al 98 aproximadamente. Todo el tiempo fueron represores. Yo estudiaba en la Universidad Central y la Policía Metropolitana mantenía rodeada a la Universidad Central. Yo siempre sospeché de Bandera Roja, que prácticamente era un movimiento afecto a la Cuarta República, porque cada vez que salía un nuevo líder, desaparecía. Y la represión era terrible. Y eso lo vivió uno en carne propia. Es tan así que ellos llegaron a asesinar a una compañera que estudiaba conmigo, Reyes, la asesinaron en Parque Central, por el simple hecho de pertenecer al Partido Comunista. O sea, usted no podía pertenecer a ningún partido de izquierda. Eso era un pecado pertenecer, ya tenía estampada en la frente la muerte. Y la manifestación que hicieron los muchachos que estaban pidiendo un derecho o estaban peleando por sus derechos, pues esta gente que gobernó en ese tiempo lo que hacía era reprimir. Así es. Bueno, era parte de este testimonio, Álvaro, entonces, de lo que se vivió desde los 60 a los 90. Pero debemos recordar que en 1958 el sujeto estudiantil también estaba vinculado a lo que fue el derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez. Esto, hay un libro que no pude conseguir para el día de hoy, pero que ya lo he leído, es del compañero David, se me acaba de ir el nombre. Él relata cómo el movimiento estudiantil de la época, en 1958, luchó para el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, entendiendo que en este gobierno estaba entregado a los Estados Unidos. Le decían, relatan aquí, y lo pude leer ya nuevamente el día de ayer en las Venas Abiertas de América Latina, cómo un estadounidense le indica a Pérez Jiménez que aquí usted tiene la libertad de hacer con su dinero lo que le plazca. Para mí, esa libertad, él le decía que aquí la libertad que pudiera tener él como presidente son libertades para poder hacer dinero. Es lo que relata en este momento de lo que se le planteó a este sujeto estadounidense, y le decía, bueno, Venezuela, siendo un país vasto en petróleo, un país con pozos petroleros, pero que también entonces se rodeó a partir de estas libertades para que este sujeto pudiera hacer dinero en la creación de cárceles y cámaras de tortura que ya iniciaron en la época de la dictadura. Importante indicarles que cuando ya hablamos después del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, posteriormente vemos entonces cómo, y ya indicábamos para la fecha, oficiales estadounidenses comienzan a practicar en Venezuela. Tenemos otro libro interesante del reportero Alexis Rosas que relata cómo terroristas, los terroristas Posada Carriles y otros elementos vinieron a Venezuela, estuvieron aquí practicando lo que habían practicando lo que habían estudiado en la Escuela de las Américas. Entonces, ya parece que nos llegó una de las invitadas el día de hoy.
Vamos a ir a un corte musical y mientras aquí en el espacio podemos adecuarlo para que entre el familiar de Humberto López Arias, los familiares de Humberto López Arias, que nos relaten un poco de lo acontecido en ese momento y cómo lo vivieron ellos como familiares directos. Regresamos al programa especial del día de hoy, vinculado a los hechos acontecidos en víspera de un Día del Estudiante en noviembre de 1991. Como ya les indicábamos antes de salir fuera del aire, estamos aquí con la madre de Humberto López Arias, quien era el soldado que se encontraba de permiso en ese momento y que se vio vinculado a estos hechos, en los cuales decimos, indicamos que se violaron los derechos humanos de estos estudiantes. Vamos a recordar un poco lo que fue ese acontecimiento. En ese día, a nosotros, estudiantes del Liceo Juan de Vera, los profesores nos sacaron de la institución. Primera vez que nos sacan y cierran el liceo. Por eso los hechos se dan en el Boulevard de Santa Cruz o lo que es Santa Cruz. La institución estuvo abierta para las luchas que en ese momento se daban por el tema del pasaje estudiantil, por el tema de los comedores dignos. No se logró, esa lucha fue atípica en ese momento, nos sacaron de la institución, cerraron la institución y no es porque nos dijeron que venían estudiantes del Francisco Fajardo. Efectivamente, el encierro, a lo mejor logran encerrar los cuerpos represivos de la policía metropolitana de la época, nos encierran en Santa Cruz. Nosotros ya nos habían indicado que venían unos compañeros del Francisco Fajardo, y estos compañeros venían hacia al liceo para, bueno, vincularnos al desarrollo de la protesta de ese momento. Estos hechos, bueno, lamentablemente a mí me tocó directamente porque era estudiante del 9º año y conocía a los compañeros de José Gregorio Delgado. José Gregorio Delgado le gustaba una compañera de curso de la sección donde yo estaba y lo vimos aproximadamente los minutos antes de que lo asesinaran la Policía Metropolitana. A la altura de la 20 puntos, el compañero pasó de la 20 puntos a saludar a nuestra compañera. La compañera no tenía, pero bueno, a él le gustaba nuestra compañera. Él cruzó y en ese momento nos dicen que llega la Policía Metropolitana. Y nosotros, estudiantes de la época, no estábamos en nuestro sitio habitual, que era la institución, y corrimos hacia el barrio. Corrimos hacia el barrio, bueno, lamentablemente, también el nerviosismo de ese momento, no sabíamos qué pasaba, porque no era el sitio habitual de la protesta. Bueno, que conocíamos a compañeras que vivían en la zona. Por cierto, uno de los compañeros es el que logra sacarnos del impacto. Yo vi que apostaba detrás de la capilla, donde está la capilla, ubicada la capilla, en un muro que había atrás, y él me dice: Marlene, muévete, y pude yo salir hacia el barrio y meterme hacia donde vivía también una compañera en el centro del barrio. Eso, bueno, algunos elementos de evidencia propia de esa situación. Pero bueno, aquí usted, como madre de una de las víctimas, nos pudiera relatar qué fue lo que le mencionaron a ustedes que sucedió en ese momento y contextualizar un poco, porque usted también ya era madre, ¿no? No solo de Humberto, sino de otros hijos, tenía otros hijos. Adelante, señora Miriam, ya puede tomar el micrófono y indicarnos qué fue lo que sucedió en ese momento según lo que le comentaron. Y el contexto también, como estábamos hablando afuera, de que debemos tener el contexto político de ese momento también. Todo el aporte que nos pueda dar en esta entrevista es importante. Buenos días. Bueno, ese día él le tocaba reintegrarse al ejército otra vez y en ese momento había muchos tiros acá abajo y él me dice, cesó. Hubo un momento en que todo cesó, todo quedó silencio y él, que tenía a su hijo, a pesar de su edad, me dice: mamá, te voy a dejar aquí al niño porque
mataron a José Gregorio, me dicen que está tirado, él lo conocía. Ese elemento es Sí. importante. Ajá. Él conocía a José Gregorio, eso es lo que él me dice, me da el niño, y yo le digo, mucho cuidado. Y dijo, no, mamá, ya pasó todo, claro. Yo no le impido que bajen ni a él ni a la hermana, porque todo se había quedado en calma. Bueno, él baja. De repente, vuelvo y los tiros y eso, yo me pongo toda nerviosa. Intenté venirlo, yo salgo de mi casa, dejo los niños con la otra hija mía, más pequeña, y le digo, quédate aquí que los voy a buscar. Cuando vengo, que agarro el bulevar, que voy bajando, vienen unos niños ahogados y eso, y unos vecinos, unos muchachos también del liceo, y me dicen, agárrelo, señora Mireya, que eran niños creo que de la Claudia. Y entonces agarré los niños y me regreso con esos niños a ponerle vinagre y eso en mi casa, y no bajo a buscar, no sigo a buscarlo. Parece que ya en ese momento Humberto ya lo habían herido, pero no se atrevían a decirme. Y entonces estamos en la cosa con los niños y esto, y llegaban compañeros, pasaban los liceístas por mi casa, y yo, ¿qué pasa, muchachos? Métanse y eso, porque ellos agarraron buscando refugio, porque eso fue feo, eso fue muy feo. Ver esos niños corriendo, jóvenes, la policía diciéndoles que querían sangre, porque les voy a decir una cosa, yo lo oí. Y hacía ya 2 días que habían enterrado a mis hijos, 2 o 3 días, y me acuerdo que iba hacia el metro, iba, no venía. Y entonces uno de los metropolitanos que estaban en esos días de guardia, ya los muchachos estaban, les decían a los liceístas cuando pasaban, les decían, queremos sangre, queremos movimiento. Oye, aquello era impresionante, lo que sucedió ese día de uno de sus hijos, José Gregorio, Darwin, cuando como a las 12, la 1 llegan a la casa un muchacho llamado, porque llegaban y se paraban. Y yo decía, ¿dónde está Humberto? ¿Dónde está Humberto? No, no se preocupe, está en el centro comercial. Y digo, sí, porque él iba a comprar unas cosas también, no está allá. Y se paraban y hablaban conmigo, y yo estaba con el niño así con los dos, porque estaba con el de ellos también. Tenía los 2 niños así en la ventana y hablaban conmigo, pero todos llegaban y no me decían nada. Bueno, todos estos, y que, ¿cómo está José Gregorio? ¿Cómo está el otro muchacho? No, que lo sacaron, que les pegaron a Darwin, que lo sacaron de una casa donde le han dado refugio aquí en la Redomita. Eso me lo contaron. Que sí, posiblemente Darwin es uno de los que cae, es el que esposan, porque lo que sí era importante decirles que era el año 1991, se hablaba de una zona militar. A nosotros sí tenemos fotos de tanquetas militares también que llegaron a la parroquia, Sí. tanquetas militares que llegaron a la parroquia, y a su vez, y eso me impactó muchísimo a mí, que se los estaba comentando en ese momento. En ese momento había un periódico que se llamaba El Globo, que él sacaba lo que iba a ser su tiraje el día siguiente por una televisora, y anuncian en esa televisora los elementos de lo que sucedió en las juntas, ¿no? Y vemos entonces cómo hay fotos donde se toma la patrulla. Para nosotros eso fue también, bueno, como un medio de comunicación iba a estar apostado en ese espacio donde está el muro que da hacia Los Pinos, y toma varias fotos de ese momento. Entonces era algo también planificado, porque estos policías venían ya con las escopetas envenenadas. No era para dispersar manifestaciones. Sabemos que tenían metras y tenían tuercas y tenían todos esos elementos con los que asesinaron a nuestros hermanos. Dispuestos a matar, ¿verdad? Es así, venían dispuestos, y era una política, ya los habíamos iniciado hace un momento, como entonces desde 1960, en lo que denominamos la democracia representativa, democracia donde solamente el venezolano, iba a votar por estos partidos que se alternaban en el poder. Se comenzó también ya para esa época, antes de cualquier otro país de América Latina, el denominado Plan Cóndor. Y era, asesinar al sujeto estudiante, asesinar a todo lo que oliese a comunismo, a socialismo, y que apuntase hacia eso. Entonces, nuestra parroquia, vivir esa situación, de verdad fue bastante, nos conmocionó muchísimo, sobre todo nosotros estudiantes de la época. Como usted lo dice, no sabíamos quiénes eran los asesinados en ese momento. Nos dicen que el primero en caer posiblemente haya sido Darwin, que es el que esposan y lo introducen en la patrulla de la policía.
y que posiblemente José Gregorio también lo vio cuando le dispararon y él trata, parece que sería José Gregorio la segunda víctima de ese día. Él venía ya, como ya les indicábamos, los últimos minutos de vida, lo vimos cuando volvió a cruzar hacia la 20 puntos y me imagino que se regresó a la zona del bulevar y vio también. Y bueno, la cuestión nos relata de Humberto lo que sucedió con ese momento. No sabía la conexión, sino mire, a mí me contaron que un muchacho, ¿cómo era que se llamaba? Que por donde está el muro acá, él trató de auxiliar a Humberto, lo cargó. ¿Cómo era que se llamaba el muchacho? Ajá. Y ese muchacho lo alzó, él murió ese muchacho. Él lo alzó, él lo cargó. Y los policías le empezaron a disparar. Él tuvo que dejarlo en las escaleras para él. Y me cuentan que Humberto quedó así. Los policías no dejaban que nadie se le acercara. Por eso era que a mí no me iban a decir, porque me acuerdo de Nelson que me dijo, señora, mire, ya no le debimos avisar, porque yo sé que usted se le iba a tirar a los policías encima, usted no le iba a importar. Todavía me acuerdo, porque es un momento tremendo. Sí, nuestros jóvenes de la parroquia que en ese momento entonces fueron asesinados. Es importante indicar estos elementos y bueno, acompañarnos sobre particularmente. Porque a pesar de que ya hacen 32 años. Sí, y todavía eso está vivo ahí, porque fueron muchachos jóvenes, eran nuestros hijos. ¿Cómo nos iban a agarrar así? Bueno, nos los pusieron como, ¿cómo se dice? Ahí, a dispararles a mansalva, como ellos que querían acabar con estos muchachos. Cada quien tiene sus ideales. Hoy todavía estamos en eso. Si tú eres esta torta política, si el otro, cada quien tiene derecho. Pienso yo, a veces a personas que no, que cuando caiga este reino, ustedes lo vamos a matar, lo van a esto. No lo dicen. No lo dicen así, bueno. Es que desconocen la historia. Desconocen lo que fue el putofijismo, desconocen todo cómo estos gobiernos asesinaron, pero aquí la propia, que en ese momento fue fiscal general, que después se pasó a la derecha, sacó este libro que se llama Contra el silencio y el olvido, por la verdad y la justicia. Este es el informe que sacará Luisa Ortega Díaz de todos los asesinatos ocurridos en este periodo de 1960 a 1998. Muchísimos. Ustedes pueden ver, a lo mejor la juventud, quienes se encuentran aquí, o quienes nos están viendo en estos momentos por el canal de YouTube, muchísimos. Imagínense todo lo que relata de lo que fueron los procesos de tortura, de desapariciones de la época. Producto de que el gobierno de puntos fijistas. Tenemos varios libros aquí también que nos hablan de lo que fueron las víctimas de la democracia representativa, hechos y sus censos. Cómo en Venezuela comienza, y debemos decir que comienza el Plan Cóndor, porque estos terroristas que protegió posteriormente Bush estuvieron aquí en Venezuela. Cuando muere esta compañera que también fue estudiante de la UCD del Partido Comunista, Lidia Berna, ya estos se encontraban aquí, Posada Carrillo, Vox, se encontraban haciendo la práctica de lo que sería también haber pasado civiles que pasaron por las escuelas de las Américas y aplicaban procesos de tortura de ese momento con los organismos de seguridad del Estado, que en ese momento eran la DICI, diferentes organismos de seguridad que estuvieron vinculados, el DIGEPOR, el CIFAL, la Policía Metropolitana. Por eso vemos entonces que la Policía Metropolitana en ese momento le tocó esta acción que traería el luto a nuestra parroquia. Directamente indicarle la posición de los medios, tenemos que decir, había en este medio, el Globo apostado, tomó muchas de las imágenes de lo que transcurrió en ese momento. No sabemos quiénes eran. Yo también tenía un hermano que estudiaba primer año y yo decía, ¿cómo yo llego a mi casa? Porque no sabía si era mi hermano, uno de los caídos. Estábamos apostados en la parte media de Santa Cruz y vivía una compañera de estudios en esa parte y yo decía, bueno, ¿cómo hago? Tendré que bajar de nuevo a saber si mi hermano es uno de los que estaba asesinado porque era estudiante de primer año. En ese momento va subiendo mi hermano y yo, bueno, ya uno, pero posteriormente
Mi mamá me acusa también de, y debo decirlo aquí, de llorar más a mis compañeros de Cerebro, porque es un compañero que tuviste que a mi abuela, que lamentablemente ya estaba enferma de cáncer, producto de el consumo de cigarrillos. Ese murió ese niño, y yo, bueno, José Gregorio fue un compañero que vimos que era un joven, no debía morir en esa acción. Bueno, relatamos esto porque de verdad nos lleva a revisar este proceso histórico que se dio en ese momento. Nuestra lucha era por el pasaje estudiantil, ya se había aumentado el pasaje estudiantil en la época, pero aquí tenemos otro libro, se nos quedó el libro, era la lucha estudiantil de 1983 a los 90, era la lucha por el pasaje estudiantil, era de esta misma colección el libro, hablaba del movimiento estudiantil y era el pasaje estudiantil que se había aumentado ya a 30 bolívares, se había aumentado a 30 bolívares del pasaje estudiantil. Y bueno, se estaba aplicando la política, el programa, Álvaro, menos que también en esa época, como ya el paquetazo, ¿no? Neoliberal de Carlos Andrés Pérez. ¿Quieres acercarte, Álvaro, por acá para que también nos puedas apoyar en contextualizar el momento? Ya Álvaro nos decía, de verdad, cómo se asesinó también en el 89 a Guillermo Reyes, que fue una de las estudiantes. Nosotros estamos hablando del movimiento estudiantil, asesinadas en lo que sería la explosión social del 89. Sí, fíjate, el caso de Yulimar. Yulimar perteneció al Partido Comunista. ¿Cuál era el pecado de Yulimar? Tenía dos pecados. Uno, pertenecer al Partido Comunista. Dos, era titiritera. Ella se iba al barrio Bello Horizonte, ¿verdad? Allí los niños, esas familias vivían en casas de cartón. Yo le he dicho a muchos opositores a mi pensamiento que quieren conocer esa Cuarta República, escuchen a Ali Primera. Yo siempre les he dicho eso. Ella iba a ese lugar donde las casas eran de cartón y los niños tenían lombrices. Y ella llegaba con su teatro de títeres a por lo menos hacer felices a los niños por un rato. Y ese pecado ella lo pagó con la vida. Allá la asesinan en Parque Central y el policía metropolitano no tuvo el valor de matarla de frente, sino que con la escopeta le disparó por la espalda. ¿Qué pasa? Habían protestas estudiantiles. La pregunta es, ¿por qué protestaban? ¿Realmente éramos felices? ¿Y realmente vivíamos bien? Esa es una de las preguntas que hay que hacerse. Porque todo momento fue represión. El día que mataron al Guardia Nacional en Kennedy, hubo una represión en Kennedy tremenda. ¿Tú no te acuerdas de eso? ¿No? Bueno, eso arrasaron con todos los barrios y la urbanización y se llevaron a Raimundo y a todo el mundo. ¿Me entiendes? Ellos no llegaron a investigar quién fue realmente el que lo asesinó, sino a todo el que encontraban por el camino se lo llevaban. Entonces, esa era la práctica que ellos tenían. ¿Qué pasa? Que los muchachos vienen en protesta del pasaje estudiantil. Ese no era ningún pecado que ellos protestaran su derecho. Pero el Estado no estaba de acuerdo que hubiesen protestas. El Estado represor no le convenía que el pueblo saliera a la calle a protestar. Por eso que cuando se da el Caracazo, ¿verdad? Hay más de 4.000 muertos. Porque no les importó, o sea, esa dirigencia, a esa clase política y a esa clase social que gobernaba en ese momento, la clase alta, no les importó que asesinaran a esa cantidad de personas. Asesinar estudiantes, asesinaron más estudiantes que delincuentes. Entonces un se le aplicaba a los líderes sociales estudiantiles la denominada ley de vagos y maleantes. Esa era la que en ese momento prevalecía. Que les voy a decir algo, esa ley de vagos y maleantes ellos la tomaron del dictador Francisco Franco. O sea, no es que ellos lo idearon, no, ellos lo tomaron de España y lo trasladaron y lo aplicaron acá, la aplicaron. Y eso era real. Por ejemplo, ustedes, nosotros aquí el caso, estábamos sin trabajo. La metropolitana nos paraba en el camino. Nos pedía el documento de que estamos trabajando. Resulta que tú no lo tenías. Te paraban la primera vez, te paraban la segunda vez, te paraban la tercera vez y después de esa tercera vez te enviaban para El Dorado. Directamente, sin hacerte juicio, sin nada. ¿Me entiendes? O sea, era una represión constante. Mantener,
Yo tuve un profesor que él a veces nos explicaba estas cosas y él decía que las policías estaban hechas en ese momento para mantener en su lugar a la gente que habitaban en los barrios, para evitar que la gente de los barrios salieran. Y eso, por eso uno veía constantemente a los pantaneros, a ese tipo de policía metido dentro de los barrios, reprimiendo a los jóvenes. Si un joven estaba sentado en un determinado lugar, inmediatamente lo agarraban y se lo llevaban. No le preguntaban nada. O sea, era una cosa que no tenía, pues, democracia no había. Y lo desaparecían, sí, y lo lanzaban sí, de para allá arriba después. Ahí será la ley que había en Entonces, esa es la democracia que nos habla. ¿Me entiende, profesora? Sí, seguimos aquí entonces indicándoles que durante este periodo, que fue dirigido por los partidos de Acción Democrática y COPEI, se planificó y ejecutó políticas de exterminio masivo, como ya lo estamos diciendo, como lo fueron las masacres del Liceo San en Maturín, fue uno de los hechos que ha mencionado. Este fue el 4 de mayo de 1962, lo que también fue en el 23, las celebraciones también del 23 de enero, y en algunos sectores populares también se asesinaban personas. En La Victoria, en Valencia, muchos países, en muchos estados, disculpen, antes de comenzar en otros países, en muchos estados de Venezuela vivió la represión. Habíamos indicado que habían unos teatros de operaciones. Estos teatros de operaciones, el T1 se encontraba en el estado Falcón, el T2 se encontraba en Monagas, el T3 estaba en el estado Lara, el T4 estaba en el estado Sucre y el T5 estaba en el estado Yaracuy. Una llamada telefónica, adelante. Se corrió. Bueno, vamos a esperar que si vuelven a llamar. De todas maneras también vamos a estar comunicándonos con el compañero Carlos Carles, que nos pueda relatar también desde su visión como estudiante. Yo recuerdo a Carlos Carles cuando venía aquí al Liceo Juan Loera, no sé cuándo nos podemos comunicar con él, relato de ese momento en que uno de nuestros profesores de la institución, profesor de castellano, le lanza una papelera de agua desde el primer piso del Liceo Juan Loera, en esos momentos cuando venían a buscar. Pero entonces, bueno, ¿qué fue el terrorismo de Estado? Porque a veces nuestros jóvenes no conocen qué es el terrorismo de Estado, y vamos a leerlo directamente desde lo que fue, o que en estos momentos sigue en vigencia, que es la ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de derechos humanos por razones políticas de ese periodo 1958-1998. Adelante. ¿Se puede identificar qué nos habla? Fue uno de los hechos que... ¿Está teniendo un retorno? Adelante. Buenos días, ¿cómo está Marlene? ¿Cómo está Albert? Oye, gracias por la llamada, por el pase. Sí, escuchando tu programa, ¿no? Recordando esos duros momentos que lo vivimos en carne propia. Yo recuerdo que para ese entonces estábamos organizados en el colectivo Macarao y su gente, ahí que agrupaba varias organizaciones populares del Ciprés, de la Charanga, de Santa Cruz, y teníamos el colectivo Macarao y su gente, el taller de percusión, la biblioteca D, el centro de salud y el periódico Rendija. Recuerdo que precisamente ese día, ¿aló? Sí, sí, lo estamos escuchando. Recuerdo precisamente que ese día de la masacre, nosotros íbamos a tener la visita del cantante Cheo Feliciano, que iba a visitarnos en el taller de percusión que teníamos, que lo facilitaba José Luis, su compadre que vivía en Santa Cruz, y el taller lo dábamos en la casa, lo que es la casa de Nicolás Cante. También teníamos ahí la biblioteca D. Bueno, recuerdo que estando en Guayula me llaman, una Rafael de Macarao, hubo una manifestación, mataron a unos muchachos y mataron a un soldado, a un reservista. Cuando llegamos a la biblioteca de que era nuestro centro de encuentro del colectivo Macarao y su gente, casualmente también llega entonces Cheo Feliciano, porque nos iba a visitar. El taller lo suspendimos ese día porque la parroquia estaba conmocionada, pues, traumatizada.
Y desde ese primer momento comenzamos a preguntarnos, bueno, hay que hacer algo. Y comenzamos entonces, junto con algunas organizaciones de derechos humanos, como la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, donde para ese entonces estaba el que actualmente es el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. Para eso también, junto con el Centro Guarura, que yo laboraba ahí, Gente para la Educación, la Comunicación y la Cultura Popular, comenzamos con un movimiento en Caracas, pues, para reclamar justicia. Y ahí organizamos junto con el padre Pablo y el Pablo Saturnino, que estaba allí en Macarao, esa gran marcha que se dio del Liceo Juan Lovera hasta la Iglesia de la Resurrección en Caricuao. Bueno, fueron momentos duros. Ahí conocí a la señora Mireya, conocí a los papás y la mamá de José Gregorio, a la mamá de Darwin, que están ahí en Santa Cruz. Y fue un momento de lucha unidad en la parroquia, porque, bueno, habían asesinado a 3 de sus hijos, jóvenes, adolescentes. Darwin y José Gregorio eran unos adolescentes, unos niños de 14, 15 años. Y Humberto, un joven reservista venezolano que bueno, ante la agresión, ante el abuso, buscó la manera de intermediar. Y nada, era como ustedes lo vienen diciendo en el programa, unos cuerpos policiales preparados no para defender y proteger al pueblo, sino para reprimirlo. Esa es la democracia que se habla, que mucha gente todavía lamentablemente desconoce. Por eso los programas como estos son importantes, porque nos traen a la memoria pues esas situaciones que se debían de represión. Pero en ese entonces cada marcha estudiantil, cada marcha de los trabajadores eran 2 y 3 muertos. O sea, no hay una marcha donde no quedara uno de nuestros compañeros asesinado. Porque era la conducta represiva, algo como venía diciendo Marlene. Con la Escuela de las Américas, allá en Panamá, se preparaban los oficiales que luego formaban a los oficiales aquí en Venezuela con técnicas de tortura, de agresión, que en ese entonces era el mundo, la Guerra Fría, el comunismo versus capitalismo. Entonces todo el que reclamara su derecho, ese es comunista, y a los comunistas hay que terminarlo. Esa era la conducta, ese era el pensamiento, ¿no? Y así se formaban nuestros cuerpos policiales. Entonces, recordando esa historia que no debe olvidarse, porque si nosotros olvidamos nuestro pasado, no sabemos hacia dónde podemos ir. Y entonces hay mucha gente ahorita que se muestran con cara de salvadores de la patria, en su tiempo cuando estaban como formando parte o apoyando gobiernos de la Cuarta República, fueron represores. Entonces, yo agradezco a la presencia de la señora Mireya, de Luis, hermano de Humberto, y de su compañera Mariela, que están allí con ustedes. Y agradezco a Álvaro y a Marlene y a todo el equipo de Radio Macará por mantener esa historia viva, porque la historia tenemos que tenerla presente para poder labrarnos nuestro futuro. Así que gracias, saludos a nuestros usuarios y usuarias, y sigan pues compartiendo en el programa de hoy. Bueno, sí, recordamos entonces con este programa y otros eventos que hemos estado realizando para que no se pierda la memoria. Es importante para que no se pierda la memoria. Quedamos entonces en que vamos a indicar qué es el terrorismo de Estado, porque se quiere a veces hacer paralelismo con situaciones en las que individuos han sido, bueno, y que también han accionado de alguna forma y ha tenido que repelerse de alguna manera. No sé si fue en las jornadas del 2017, donde unas personas se acercaron al perímetro de lo que fue la Carlota y bueno, pero esos funcionarios también fueron enjuiciados. ¿Pero qué es el terrorismo de Estado exactamente? Vamos a indicarle. Según la ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de derechos humanos por razones políticas durante este periodo de 1958 y 98. Indica aquí, es la asociación de hechos de violencia planificados, ejecutados por el Estado, amparados
por la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, diseñada por los gobiernos de los Estados Unidos de América para los países latinoamericanos, dirigidos a ¿qué? A causar pánico en la población y una parte de ella mediante el abuso y la desviación de poder, usando unos mecanismos de doble faz. ¿Cuáles son estos mecanismos? La manipulación del sistema legal formal, las prácticas ilegales y mediante el uso de la represión masiva a sectores estudiantiles, campesinos, obreros, populares, con la finalidad de controlar mediante el miedo de la población. Era importante decir cómo fue, y ya lo habíamos indicado también que está producto en lo que fue esta ley, cómo fue entonces las prácticas de tortura que se llevaron adelante. El shock de electricidad en genitales, el colgamiento de testículos, la electricidad en los senos y en otras partes sensibles del cuerpo, la violación de prisioneras, la asfixia en posetas o con bolsas plásticas, el lanzamiento de helicópteros, porque quien nos acompañó en sancionar esta ley, su hermano fue asesinado también en la Cuarta República, el compañero Fernando Soto Roja. Importante indicarles que cuál era enterrar también otra práctica, enterrar a las personas vivas y entre otros castigos crueles y degradantes que en los teatros de operaciones que ya mencionamos, pero también en otros sitios como fue la DGPOL, el CIFA, en la PTJ y la Policía Metropolitana, y aplicaba a todos estos sectores. Adelante. Sí, quiero que me permitan todos ustedes, voy a leer unos fragmentos para traer a la memoria realmente lo que hacía el Estado. Lo que dice la compañera Marlene es muy cierto. Por ejemplo, en el libro Contra el silencio y el olvido por la verdad y la justicia, tenemos los siguientes datos para que vean el Estado represor, que fue ese Estado que se inauguró en los 60 y terminó en el 98. Por ejemplo, se dieron casos como el allanamiento el 20 de octubre de 1960 de la Escuela Normal José Mercedes Anteliz en Coro, donde se disparó contra 500 estudiantes, no eran delincuentes, eran estudiantes, con un saldo de 40 heridos. Esto ocasionó la indignación del colectivo, que se volcó a la calle a protestar y lograron la destitución del comandante. Hasta ahí llegaba, pero nunca iban presos. En Barcelona, el 1 de diciembre de 60 es reprimida una manifestación del Liceo Tomás Alfaro Calatrava, donde fueron heridos unos 40 estudiantes. El 15 de noviembre del 61, bandas paramilitares allanaron el Liceo Lisandro Alvarado y asesinaron a 5 obreros de esa institución. El 4 de mayo del 62 ocurre la masacre del Liceo Miguel José Sanz, asesinando a los estudiantes Alberto César Millán y José Rafael Guerra. La práctica de detención de estudiantes menores de edad y sus traslados a cárceles se hizo común, violando toda la normativa. Y escuchen esto, hubo un asesinato de varios estudiantes en Ejido, en el estado de Mérida. Todo el pueblo de Ejido se trasladó a Mérida para enterrar a sus muertos. Eso fue el 27 del 11 del 61. Y dice la madre, mis ojos vieron cómo la policía enloquecida corría disparando tras del pueblo. Dice la esposa, la viuda de Trujillo, de uno de los asesinados en ese momento. Entonces hay memoria. Nosotros no podemos dejar a un lado nuestra memoria. Debemos tener memoria para saber de dónde venimos y saber esa gente cómo es y cómo actúa. Están así que están amenazando que si ellos llegan a tomar el poder, asesinar a una inmensa cantidad de venezolanos que no pensamos como ellos y nunca pensaremos como ellos, porque ellos piensan en el exterminio, nosotros no somos así. Bueno, y así como piensan en el exterminio, vamos entonces, como ya lo habíamos mencionado, que en Venezuela se comenzó el Plan Cóndor. Debemos indicar que posteriormente se apoyó de diferentes dictaduras, dictaduras que en el Cono Sur y en América Latina estuvieron al frente el general Alfredo Stroessner en Paraguay,
el derrocamiento que hubo de Joao Goulart en 1964, una tradición de golpes que se daban en Bolivia, en este caso con Hugo Banzer en 1971, el golpe de Estado que le dio Augusto Pinochet a Allende en 1973, también otros elementos para que llegara posteriormente a la dictadura que se implementó con Videla en Argentina en 1976. Entonces, debemos indicar todos estos elementos históricos, lo decíamos afuera y usted lo relataba. Hoy cuando los jóvenes hablan de dictadura, de que en Venezuela hay una dictadura, tenemos que decir y recordar. Y recordarle eso a los jóvenes, que no es la dictadura, mire, eso era feo, se llevaban los jóvenes y estaban reunidos. A mí como madre me tocó más de una vez parar un taxi y decirle a mi hija, acompáñame y seguirlo, porque se llevaban los muchachos y los desaparecían, uno no sabía dónde se los trasladaban, entonces uno tenía que pegársela atrás en la patrulla donde se los llevaban y seguirlo, ahí era donde nos daban, teníamos que seguirlo. Por eso jóvenes, oigan, no es fácil, se vivían cosas feas, le aplicaban la ley de vagos y maleantes, no eran maleantes, eran muchachos y se los llevaban porque les daba a ellos la gana hacerlo. Eran muchachos que lo que estaban era jugando, divirtiéndose y uno como madre tenía que salir a buscarlos a medianoche no tanto, sino a las 12 del día, a las 7 de la noche ya uno todo asustado. Sí. Es decir, nosotros en estos momentos, cuando se habla de que hay una dictadura, debemos entender qué es, y usted lo relataba afuera antes de entrar aquí, cómo se reprimía a los jóvenes, pero también a los ancianos. A los ancianos. ¿Qué les hacían en la época? Les pegaban a la tal ballena, se caían, dígame, a los cieguitos, a las personas que reclamaban, no tenían compasión de nadie, ni los trataban así como que sí. Que peor que un perro, pues cuando anda un perrito callejero que la gente lo trata mal. Es así. Por eso entonces, adelante, quiero. Ajá. Mira, todo eso. El compañero, diga su nombre para que Luis López, hermano de Gilberto. Todo eso que estamos narrando aquí viene de una sola, de la doctrina Montt. Todo viene en consecuencia de la doctrina Montt. Esos fueron gobiernos que vinieron, o sea, ¿cómo se llama? Elementos que vinieron aplicando en todos los países para mermar el movimiento que estaba saliendo. Estaba subiendo en ese momento de izquierdista. Entonces, lo que es cuestión de Allende, primero que cayó fue Allende, cuando lo asesinaron. Entonces, de ahí sucedieron esas otras cosas y esa doctrina, por lo menos de entrenar a la gente en sitios específicos para venir a aplicar la política en cada uno de los países, que es lo que estamos narrando aquí. Cómo vinieron sometiendo al pueblo poco a poco en aquella mal llamada democracia, porque eso no es democracia, nunca ha sido democracia. Entonces, ahora actualmente, el movimiento que está ahorita, el movimiento socialista, entonces ahora dice que es una dictadura. ¿Por qué es una dictadura? Porque ellos no están metidos en el gobierno y ganándose lo que se ganaban en aquella época. Las preventas. Sí, todo lo que ellos hacían y todo lo que ellos conseguían a medida de que no, la democracia para ellos que estaban en el poder, pero para los demás no había democracia, para los demás había dictadura. Es así. Bueno, se suspendían las garantías, se desaparecieron a miles de dirigentes políticos, luchadores sociales, se torturaron a más de 3.000 personas, sin vincular a el millón de personas, disculpen, las 1.000 personas, no vamos a exagerar, las 1.000 personas que fueron asesinadas en el 89. Aproximadamente 1.000 personas fueron asesinadas en el 89. Y para el momento, para el 2000, debemos indicar que la comisión que habla de los derechos humanos solo había aceptado 6 denuncias por violación de derechos humanos contra Venezuela, cuando sabemos y hemos indicado todo el conjunto de sucesos y acontecimientos que ya están vinculados y que se relatan este asesinato que vivieron en este periodo. Fíjense, lo que es la dictadura, ¿no? Yo me metí acá en redes sociales y encontré ¿qué es la dictadura? Régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Aquí no había libertad,
Yo recuerdo que ellos agarraban los buhoneros en el centro de Caracas y lo traían para acá. Antiguamente se llamaba la jefatura. Y ahí trajeron a una muchacha cieguita, la encarcelaron y los policías, o aparentemente ellos, violaron a la muchacha. Y ahí no hubo justicia. La muchacha quedó violada. Nadie, no hubo culpable. Entonces, esa era una manera de ellos gobernar, bajo la fuerza, bajo la violencia. Y otra cosa, muchas de las prácticas que ellos utilizaban para someter al pueblo, eso lo trajeron de la guerra de Vietnam, el lanzar personas desde helicóptero, eso lo practicaron los gringos en Vietnam. Esa manera de tortura, la persona lo obligaban a hablar y después que hablaban pues lo lanzaban, porque a ellos no les convenía tener esas personas en vida, pues, porque era una molestia. Lo de ellos era desaparecer para mantener la calma, supuestamente entre comillas, ¿no? Pero aquí siempre hubo rebelión, simplemente que ellos no aceptaban que el otro pensara diferente, por eso ellos asesinaban a los líderes de izquierda. Eran ellos nada más los que tenían que gobernar, y yo me atrevo a decir que ese fue el acuerdo en el que ellos llegaron en la firma del puntifijismo. O sea, nos vamos a agredir entre nosotros y a los otros los vamos a reprimir. Es así, es así. Por aquí tenemos otro libro que se llama El lado oscuro del imperio. Y es la violación de derechos humanos por parte de Estados Unidos. Y como lo decía ya el compañero, comienza con la doctrina Monroe. Comienza en 1823, cuando se declara América Latina considerada como la esfera de influencia para Estados Unidos. Por lo tanto, lo que mencionaban allá, América para los americanos. Y posteriormente el conjunto de sucesos que hay una cronología de intervenciones militares de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Desde 1823 con la llamada doctrina Monroe, y como posteriormente, en el caso de que estamos citando en estos momentos, en 1960, una serie de acontecimientos, no solo en Venezuela, sino en varios países de América Latina. Es un libro también bastante interesante. Quienes quieran profundizar más en este tema, porque a veces pensamos que no tenemos los elementos, pero tenemos varias cosas. Este libro es de Atilio Borón, que habla de esta violación de derechos humanos que ya hemos indicado cómo inicia. Vamos a ver un corto musical, ya regresamos, tenemos entonces también otras entrevistas. Ustedes permanecen con nosotros aquí porque sabemos que tienen elementos que aportarnos para contextualizar lo que se vivió en ese momento. Regresamos a su programa el día de hoy, el programa especial para rememorar los hechos acontecidos en víspera de ese 21 de noviembre de 1991, en el que asesinaron al compañero José Gregorio Delgado, Darwin Capote y Humberto López. Vamos entonces, ya hemos escuchado a la mamá de Humberto y lo que nos ha relatado el compañero Carlos. Adelante, Carlos Carleta, para que pueda apoyarnos en este programa especial del día de hoy. Carlos. Adelante, Carlos. Sobre acá fuimos tanto que eran todas y todos, de todos los colores, de todas las personas. Que por la libertad comunicamos por trata de personas, se radicalizan permitas y se mantenga unidos por nuestro pueblo. Que lo mismo y trabajador que siguen construyendo hace años que se encuentra la superioridad. Aquí estoy, asesor. Una radio comunitaria es una boca grande que me da responsabilidad al mismo tiempo. No hay que poder ayudar. Carlos, bueno, queríamos preguntarte con relación a ese 1 de noviembre de 1991 en que se asesinan a estos compañeros de educación media diversificada de estos liceos de aquí.
de Caricuado, Macarao, y al compañero Humberto. Aquí tenemos a la mamá de Humberto también, que nos ha relatado los acontecimientos y la vinculación en el que, bueno, muere Humberto, pero que en ese momento él estaba vinculado al compañero José Gregorio, le habían dicho que le habían asesinado al compañero. Pero relátanos tú, ¿qué nos puedes aportar al programa especial del día de hoy? A ver, no escuché muy bien, por la distancia, de eso por la señal. Pero cuando me dice que escuché que está de moda, Sí, que nos aportes los elementos del contexto político del momento y los elementos de la lucha estudiantil de los años 90, pudiéramos a los aportes que pudieras darnos con ese sectores de estudiantes y la política de terrorismo ha estado aplicado al movimiento estudiantil y a los otros sectores vinculados a lo que sería una idea de país distinto a la que se estaba viviendo en ese momento. el movimiento está mucho mayor, entiendo que está hablando del contexto político, del movimiento estudiantil y de la lucha del movimiento de noviembre de hace ya 34 años. Correcto. Es correcto, 1991. Sí, sí. Ok, voy. ¿Verdad? Nos encontramos en noviembre de 1991. Algunos de nosotros ya presentaban la insurrección internacional de febrero. Éramos la base, éramos muchos chamitos, 15, 16, 17 años, más grandes de 18 años. Y aportábamos logística, comunicación de un país en el enorme misterio, lleno de esperanza, enterado con conocimiento internacional, al unísono de las políticas individuales, y lleno de demagogia que se inició la República, Carlos Pérez, y el único periódico de protesta o periódico que la verdad no tengo que y de cada por los jóvenes los chamos de Juan Luis, de Francisco Pascal, de Pau, de Chetín, de la Morán, de mi Carracete, de Víctor, de Andrés Mini, a la calle, al combate, a conquistar victorias. No hay por decir, como aquí la mañana del 17 de febrero del 89, cuando nuestro también lleno de luz y futuro que cruzaba la escalera del barrio, Francisca, Michelle, porque tenemos por ahí una posibilidad de venir. Pasar de función financiera era una función administrativa que ya viene en José Manuel. Los comedores escolares, estudiantil, una política de educación importante a la democracia y la libertad. Decíamos aquel entonces. Y la respuesta era todo cambiar contra la represión, porque lo que determinaba era la represión, inmigración, vigilancia, guardias, sobre un capucho de escopetas envenenadas con tuerca, con metro. El 14 de noviembre, en la lucha por el proceso del sur, una protestada que el concierto de Guillermo. Correcto. Un organizamiento que da un capote, una cantidad de compañeros importantes, una protección del público que terminó conociendo la historia de los solamente como nosotros imaginamos. Allí no solo que llegaron a dar un capote, sino también nos celebramos, pero nos celebramos y a Humberto González, que estaba pegando servicio militar, donde vive el Chile, el Centro Nacional. Y bueno, nada, una influencia muy fuerte el gobierno que eran preferidos morir en Caracas, buscando la patria, que no les violencia, que no por haber visto solamente por los potenciales de delincuentes, por nuestro conocimiento. Y no lanzamos a la calle. Seguimos aquella nivel de febrero hasta la aparición del Ministerio de Chávez en nuestras rebeliones y seguimos también hoy en día
con una agresión integral que entró poderoso Martínez. Decimos que aquí no hay nadie que esté un gringo de nunca lo ve. Decimos que nos preparamos con las arepas, que nos preparamos con los juegos, pero también unas armas que hemos escuchado de la pública. Somos los mismos, los mismos que hablamos de la Sonora, de la Florida, los mismos que nos salimos chinos y tambores, de las fechas del Tour, somos los mismos que estamos acá pidiendo un mundo para que el mundo llegue un mundo donde quepan todos los mundos. No sé si con esto contexto lo que les preguntaba. Claro que sí, Carlos. Se escuchaba con dificultad, pero el mensaje, de verdad, pudiste contextualizar lo que se vivía en ese momento. Agradecido, Carlos, bueno, con estos minutos que nos pudiste aportar todos estos elementos para seguir entonces con la discusión. Gracias. De hecho, Sí, seguimos entonces en su programa especial del día de hoy, donde la memoria histórica resiste, la memoria histórica que nos permite hablar de estos hechos que nos tocaron a nosotros como parroquia. Desde aquí, desde Radio Macarao, quisimos realizar este programa el día de hoy. Vamos a tener otra llamada de otro compañero, a ver si nos puede atender y también que nos contextualice un poco y de su visión también del momento histórico aconteció. El compañero Fabio Ancheta, vamos a estar llamando en unos momentos también para que pueda darnos sus aportes. Agradecido al compañero Carlos Carles, quien nos iluminó con relación a algunos elementos que estaban sucediendo en ese momento. Pasaje estudiantil, comedores escolares y la situación que se vivíamos en ese momento de represión iniciada con esta denominada democracia representativa. Uno de los elementos que por lo que debemos analizar es que cuando se dice que hay una dictadura, debemos recordar que es en este periodo, desde la llegada de Hugo Chávez al poder hasta este momento, que se ha garantizado la educación gratuita. Eso no existía. La salud, si tú no pagabas el seguro social, no eras visto por ningún tipo de médico. Hoy, cuando se nos asfixia, cuando se nos aplica políticas de la guerra económica, lo que llamamos esa situación en la que nos sumergieron al pueblo en estos momentos, es decir, que el presidente obrero Nicolás Maduro ha hecho grandes esfuerzos, ¿no? Uno de los temas desde el momento de su llegada, pero también uno de los momentos que pudimos ver su accionar fue con la pandemia, cómo nos resguardó, cómo buscó todos los elementos para podernos mantener vivos en eso. A diferencia de otros países, nosotros en Venezuela no hubieron tantos muertos como en esos países. Y todos los elementos, todos los esfuerzos por el presidente, sabemos que fue formado con nuestro comandante Hugo Chávez, ya lo decía también el compañero, estábamos en ese momento preparándonos para lo que era la insurrección militar del 4 de febrero, del 27 de noviembre, y quien llegase venía en ese momento a recoger todo el conjunto de luchas que traíamos como pueblo, de un cambio que debía haber, de que debía haber algo distinto y que el pueblo fuera visto. Y el conjunto de políticas que hoy aparecen en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una constitución de avanzada que nos permite garantizarle la salud al pueblo a pesar de todas las situaciones que hemos estado viviendo. Un derecho a la educación que hoy tenemos. Debemos hablar con los estudiantes a que el pasaje estudiantil, que ellos también deben en estos momentos reivindicar, costó sangre de estos compañeros que también en ese momento salieron a la lucha y otros compañeros, como lo mencionaba también Carlos, Jimmy Hernández, que fue asesinado el 14 de noviembre, el estudiante del Liceo Andrés Bello, y otros conjuntos de estudiantes en ese año de febrero fueron asesinados un número de estudiantes en nuestro país. Vamos entonces a indicarles a Dios, si quieres, para poder... el presidente Maduro ha tomado en cuenta a la juventud. En la Cuarta República no se tomaba en cuenta a la juventud. Yo siempre he dicho que mi generación se perdió. Mi generación no se le dio la oportunidad que se le está dando a estas generaciones de jóvenes en hacer y en estudiar, en construir. En la Cuarta República eso no existía. Aquí en el Senado
Y en la diputación, ahí habían eran puras personas mayores, no le daban oportunidad al pueblo a que por lo menos llegara a ser diputado. Aquí eran ellos, eran esos dos partidos los que gobernaban. Y por eso hoy en día vemos cómo actúan de una manera tan rabiosa que quieren tomar el poder por la fuerza. No es posible, puesto que ellos realmente no se preocupan por el pueblo. En cambio, nuestro presidente se preocupa por la juventud, por las personas mayores, está pendiente de la educación de todo un pueblo, está pendiente de todo un pueblo. No está pendiente, por ejemplo, yo recuerdo que a mí me tocó ser población flotante, obligatoriamente. Nos tocó, ¿verdad, profe? Nos tocó, no le quedó más remedio. En cambio, hoy en día, los muchachos tienen un cupo garantizado. Un cupo garantizado, exacto. Eso no existía en la época en que nos graduamos nosotros. No, al pueblo. Ellos no toman en cuenta el pueblo. Mentira. Y un ejemplo de cómo ellos querían y llamaban el pueblo es el 28 de febrero con el Caracazo. Es un ejemplo de cómo ellos sentían un gran amor por el pueblo. Ellos no se preocupaban por el pueblo, ellos se preocupaban eran por ellos. Hay gente que dice, éramos felices, pero la cuestión está en que vendía un estado de bienestar que no podía acceder al pueblo. Esa explosión social del año 1989 fue producto de que vendías algo que no tenía el pueblo acceso. Exactamente. Y se estaba aplicando un paquete neoliberal con otro conjunto de elementos que llevaron también a la caída de ese Marlene, yo recuerdo que ellos decían, se jactaban, apriétense los cinturones, porque lo que viene, y había otro señor que decía, el compañero Fabio Ancheta ya está en el aire, camarada combatido también de las luchas de la época, que nos pueda hablar con relación a estos sucesos acontecidos y la lucha estudiantil en general y el punto de vista. Bienvenido, Fabio. Fabio, ya estamos al aire. Bienvenido, gracias por estar aquí, compañero de la UCB también, ¿no? Gracias, Fabio. Bueno, para que nos hables de ese momento, el contexto histórico del momento y, bueno, la represión al movimiento estudiantil en la época. Sí, fíjate que fue un momento bastante muy duro, muy triste. Todos los catalanes cayeron, pero para nosotros era un compromiso histórico que en medio de nuestra rebeldía juvenil como adolescente nos tocó estar en la primera línea de combate en términos de movilizaciones, de volanteo y denunciar ante el mundo con estas manifestaciones el respeto y la violación de un derecho constitucional como era el derecho al pasaje estudiantil. En ese sentido, yo creo que recuerdo que había una ramificación de organizaciones juveniles y estudiantiles bastante importante, ¿no? Estaba la juventud del Partido Comunista, estaba el movimiento Ezequiel Zamora, estaba un miembro revolucionario, eran varios, y bueno, y siempre nos sentábamos, nos reuníamos, o en el Liceo de Luis Racetti, o en la Andrés Eloy, o en el Fermín Toro, o inclusive en el Fajardo de Caricuao, o en el Fajardo de Tirajinero. Correcto. ¿Qué recuerda el momento exactamente de ese noviembre de 1991? O también, días antes, ya nos estabas contextualizando cómo se movilizaban, cómo se estaba organizado el movimiento estudiantil. Y específicamente aquí en cabina tenemos a la mamá de Humberto Arias, Humberto López Arias, quien fue uno de los asesinados en ese momento, el soldado que se encontraba en ese momento aquí en Macao. Bueno, yo recuerdo clarito, bueno, el homenaje que le hizo el Agua en Caricuao, yo estuve en ese homenaje y bueno, conocimos a un hermano y creo que a la mamá de uno de ellos, creo que uno era Darwin Capote Rondón y el otro muchacho era José Humberto Darwin Capote Rondón y el otro, ¿cómo se llama el otro muchacho? José Delgado. José Gregorio Delgado, eran del Liceo Juan Lovera. Uno era el Fajardo de Darwin y José Gregorio era del Liceo Juan Lovera, correcto. Mira, yo recuerdo clarito, eso es un día de semana, que suspendieron una clase en todos los liceos del país. El ministro de Educación del momento con el presidente de la República suspendieron porque los presidentes encendieron un polvorín. Me recuerdo también que en la semana siguiente hubieron manifestaciones en las universidades públicas. Ahí no pudieron suspender porque son autónomas.
Y recuerdo que nosotros prácticamente nos movilizaron. Yo estoy en ese momento nada más y nada menos que en quinto año. Yo estuve en el Liceo Luis Racet en Morán. Ahora es Escuela Técnica Comercial, pero era el Liceo Luis Racet. Fue un momento muy triste que recuerdo también que fue muy mencionado en los medios de comunicación del momento, Venevisión, Radio Caracas, el Canal 8 y el Canal 5. Y recuerdo que nosotros volvimos a clase en enero. En enero el gobierno suspendió la clase de los liceos. Correcto, pero ese suceso, es cierto. Ya yo leí en un libro que se me quedó en la cama porque terminaban de leer algunas cosas. El 7, suspendieron las clases hasta el 7 de enero del 92. Sí, señor. Yo lo recuerdo decir, bueno, figura de tú, mi querida amiga, que me tocó irme a trabajar en la calle para poder comprar un zapato. Y no tenía zapatos. Pero en todo caso, hubo una indignación de parte de nosotros porque son dos estudiantes vilmente asesinados y un reservista del ejército que buscó mediar entre las barras encima de la funcionarios de la Policía Metropolitana y unos estudiantes, ¿vale? Unos niños, a los cuales les cegaron la vida, les disfrutaron el futuro. Él también lo mataron esa vez, una reservista. Recuerdo también que en el año 93 es asesinado, decían que es el último estudiante asesinado en la cuarta. Él era Germán Sotillo. Correcto, sí. Estudiante del tercer o cuarto año del Liceo Fermín Toro. Eso también fue un suceso que también fue muy mediatizado y para nosotros fue muy triste, muy doloroso, ¿no? Porque era un chamo, y si mal no recuerdo, él cobró un tiro en un pulmón y un guaymaro en el brazo. El del pulmón hizo que se desangrara, ¿no? Un niño. Y ahí también recuerdo que suspendieron la clase durante una semana. Ahora, retroteniéndome al hecho de Darwin Capote y José Gregorio, hay una visita, yo creo que es importante recordar que la gente lo sepa, que el pueblo venezolano lo sepa. Hay una visita al cuartel San Carlos de parte del movimiento campesino Girajara. Y cuando ellos logran entrar y compartir y conversar con el comandante Chávez, estaba recluido en el cuartel San Carlos, hay un miembro del movimiento campesino que es estudiante universitario en la UNEYE. Y le dice, presidente, queremos conversar con usted, hay que tener que hacer una conexión con el movimiento civil, pero sobre todo con los estudiantes, porque los estudiantes, ahí nada más el año pasado, mataron 14 estudiantes en las universidades nacionales. Y le dio la lista, y Chávez no lo quería. Oye, no lo creo, y el amigo le dio la lista. Sí, en el interior se seguía luchando por un conjunto de reivindicaciones que todavía no había, claro. Claro, la lucha concreta nuestra era el comedor estudiantil en los museos públicos y el respeto al pasaje estudiantil que los autobuseros no lo querían reconocer. Pero entonces cuando se lo dicen a Chávez, Chávez no lo creyó y el amigo le dio una lista. Bueno, el cuento es que Chávez se salieron las lágrimas y Chávez dijo, están asesinando al futuro de Venezuela, están asesinando a los futuros profesionales. Y el proyecto bolivariano, lo primero que va a hacer cuando tomemos el poder, va a ser que sea un gobierno de profesionales, de estudiantes, de cultores, artesanos, pero tienen que estar a la punta de lanzar a los estudiantes. Pero Chávez lo creyó cuando el amigo le dio la lista. Eso quiere decir que entre el 92 y el 93 fueron asesinados 14 estudiantes universitarios en Venezuela. En Venezuela. Sí, es así. Bueno, Fabio, ¿cuál otro aporte que todavía nos puedas dar para que ya son las 9:44? Ya Carlet también lo tuvimos aquí, Rafael también salió al aire, tenemos a la mamá, familiares. Cerramos entonces con algunas frases con relación a la lucha, cómo continúa la lucha, y que los jóvenes que lo estén escuchando entiendan lo que se vivió en ese momento. Claro, bueno, mi mensaje a la juventud venezolana, a los chamos de los liceos de la universidad, es que la irreverencia, la rebeldía de los jóvenes debe estar encaminada a un proyecto, más allá de personal, a un proyecto de país. Y el proyecto de país y el proyecto que pueda tener cada chamo no puede ser manipulado por una visión o por una propuesta de la clase media o una propuesta de la reacción internacional que se llama fascismo. Es decir, yo lo que digo a los chamos que lo hacen es manipular. Es lo que hemos visto en Venezuela en estos 25 años, es algo inédito, algo que creo que pasa en los parangones de la historia. La revolución bolivariana ha hecho más universidades en 25 años que el bipartidismo tradicionalista en 40.
era la cantidad de chamos asesinados en los liceos, en las universidades, en los 40 años de gobierno adecopellano, no se compara con quizás heridos o estudiantes muertos de 25 años, a los cuales los funcionarios policiales que han estado inmersos en esas desviaciones han pasado a los tribunales. El llamado es a que construyamos una patria entre todos, pero sin visiones foráneas, sin visiones de la derecha, que lo que solo quiere es utilizarlo. O sea, este país es demasiado bello, es de todos y en el caemos todos. Que hay errores, que hay desatinos en el proyecto bolivariano, eso es totalmente normal. Le pasó a los chinos, le pasó a los coreanos, y hoy en día el avance de la República Popular de China en términos de la tecnología, en términos de la economía, son totalmente impresionantes, impresionantes. Y son un ejemplo para el mundo, un país de 1.200 millones de habitantes. Es decir, yo creo que los jóvenes tenemos que hacer una reflexión importante y aportar más al país y no dejar que una élite política de ultraderecha los manipule y los utilice como carne de cañón. Es así. Muchas gracias, Fabio Ancheta, compañero comparativo. Estamos entonces en contacto. Muchas gracias. Bueno, salimos entonces ya con esta entrevista, continuamos aquí, lo decía Fabio, importante, una juventud, el sujeto joven fue tocado de nuevo por esos sectores de derecha, o fue tocado por sectores de derecha en el año 2008. Hablamos, en 2007, hablamos de cierre de RZB, entonces lo que se vendía ahí, bueno, derrocar y transmitían era derrocar a un dictador, en este caso al gobierno de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Se hablaba de aplicar lo que fue el derrocamiento de un dictador, la revolución de colores aplicada en otros países, esa revolución de colores para derrocar al comandante Hugo Chávez. Y bueno, fue tocada a la derecha, comenzó el proceso de las denominadas guarimbas, todo lo tuvimos el año 2014-2017, el sujeto, y donde no puede haber paralelismo, no se encuentra ningún paralelismo, porque ya lo decía el compañero, cómo le hablaban al presidente del número de estudiantes que habían sido asesinados en lo que sería el fin de la democracia representativa y en ese periodo de 1992-1993, donde a lo mejor todavía se encontraban libres algunos funcionarios de ese momento, los cuales entonces los funcionarios de ese momento no habían sido detenidos. Y bueno, de aquí, el producto de eso fue lo que fue este informe final de la Comisión de Justicia y Verdad, que se logró a través de la ley para sancionar estos crímenes y desapariciones y torturas de ese periodo de 1958 a 1998. Agradecido con los mensajes de los compañeros porque seguimos en pie de lucha. Seguimos en pie de lucha porque sabemos el asedio que está teniendo nuestro país, se mantiene ya desde hace más de 90 días en que se quiere generar una guerra contra Venezuela, una guerra producto de toda la carga histórica que tenemos como pueblo, un pueblo en resistencia desde nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas, un pueblo que en el periodo de la colonia también salió al combate. Bueno, desde algunos sectores que después entendieron que debíamos unificarnos como pueblo y que más adelante, bueno, todavía no podemos hablar de que en 1830 ese sector entendió, más bien hubo tradiciones hacia ese pueblo que todavía guardaba la esperanza y que posteriormente también con Ezequiel Zamora guardaba la esperanza de un cambio que posteriormente pensamos que en la denominada democracia representativa se iba a cambiar, iba a ser algo distinto, pero no fue así. Se entregó los sueños de un pueblo que luchó en 1958, para que posteriormente sí llegara el comandante Chávez y abrazara a ese pueblo con un conjunto de derechos que nos contaron sangre derramada de nuestros jóvenes, tanto Humberto como José Gregorio y Darwin y otra serie de compañeros que en ese momento, en los años 60, 70, 80, 90, estuvieron luchando por este cambio distinto. Ya lo decía el fulano pacificador anterior, que fue el último gobierno que fue el de Rafael Caldera, todavía asesinaba estudiantes. Yo leía recientemente en un grupo del Liceo de Francisco Fajardo
cómo nosotros fuimos la penúltima corte de estudiantes que se graduaban en humanidades, porque aquí en humanidades debemos revisar el tema de los derechos humanos. En humanidades debemos revisar qué fue lo que acontecimientos históricos. Entonces, eliminamos para colocar otras menciones en estos deseos, como el Francisco Fajardo, que ya en el año 94 fueron las últimas cortes, pudiéramos decir, graduaciones en humanidades, pero también eso tenía una intención política. Esa intención, para mí es clara, la intención política de ese momento era que no pudiéramos recordar estos elementos. Te voy a hacer un comentario en este caso, Marlene, a todos ustedes. Yo estudié en el Ave María. Yo estudié el cuarto y quinto año en el Ave María. Y yo me fui por humanidades porque a mí me gustan las carreras humanísticas. Y ellos nos decían a nosotros, había un profesor sobre todo de matemáticas, que él decía, ustedes los humanistas no sirven para nada. Ustedes no deberían de existir. Aquí debería existir pura ciencia. Y resulta que el hombre nos las aplicó fuerte a los que estudiamos humanidades y en matemáticas pues trataba de rasparnos. Resulta que nos pusimos de acuerdo todo el grupo y en mi casa montamos la pizarra y todos íbamos a estudiar matemáticas en mi casa. Y lo favorito de él era lo de ciencia. Cuando vamos a los parciales, todos los de humanidades salían bien y lo de ciencia la mitad quedaba raspada. Entonces no era eso, era ese lo que acabas de decir, Marlene, tratar de eliminar lo que era las humanidades sin la filosofía, porque la filosofía te ponen a pensar, ¿verdad? Te pone a racionalizar ciertas cosas, la filosofía, por eso la sociología. Exactamente. Ellos habían tenido algunas horas y nosotros profundizábamos más en términos de las humanidades. Pero era eso, pero a ellos no les convenía. Entonces, poco a poco, cada que se formaran cabezas calientes, que seguían formándose cabezas calientes. Exacto. Mira, yo tengo una... que uno analizara y viera ese, ¿cómo se llama? Ese pensamiento crítico. No había una conveniencia de pensamiento crítico. No van de trozar eso, de cortarlo en... Sí, es así. Yo tengo una manera de pensar con respecto a la muerte de los guardias nacionales en el Tren del Encanto. Tengo dos conceptos, ¿no? Primero, lo del Tren del Encanto era eliminar las vías férreas para que las empresas fabricantes de carros de Estados Unidos pudiesen introducir sus mercancías acá adentro. Ese no se me quita a mí de mi cabeza y probablemente eso haya sido un falso positivo que ellos montaron. Y asesinaron a los guardias. Pues. Y los Estados Unidos hace esa práctica. Sí, bueno, no podemos olvidar que hubo un periodo de insurrección armada. Sí, claro. Ese periodo de insurrección armada en Venezuela que posteriormente, bueno, parió también lo que se gestó con el comandante Chávez, existió. Exacto, existió por aquí tenemos el libro del compañero Pedro Pablo Linares, La insurrección armada en Venezuela, cuenta que existió. Tendríamos que revisar esos elementos. Lo que sí es que hubo una política para la creación de carreteras y carreteras y que el sistema de ferrocarril ya desapareciera. Sí, es cierto. Que nos pudiera haber servido para todos esos otros elementos el desarrollo del país, la vía férrea era positiva. Y la otra es la desaparición de las escuelas técnicas. O sea, si tú eliminas los técnicos, ¿cómo tú desarrollas un país? O sea, tú desarrollas el país con ciencia, como no hay otro motivo o otra manera de desarrollar la nación. Tiene que ser con la ciencia. Y entonces, estas escuelas técnicas, el señor Caldera, pues las eliminó. Y eso tenía un porqué y un para qué, por supuesto. La compañera fue entonces la compañera de Humberto. No. Ella, ¿no? Ella es tu esposa. Listo. Ya no no vivía contigo ya en ese momento cuando asesinaron a Humberto, que fue sí vivían, vivían juntos. Bueno, estamos finalizando el programa, señora Mireya, para una última reflexión para poder entonces recordarnos de esto. Bien, acordándonos que no se nos olvide todo lo que pasó, que fue muy fuerte, esos jóvenes que murieron, que tuvieron esa lucha, estos estudiantes,
a los jóvenes que nos están oyendo hoy les dejo este mensaje: no se dejen envenenar por sus padres, por personas que les quieran decir esto o lo otro. No, vean la realidad. Hay mucha gente que les puede decir lo que sucedía en esos años, lo que pasaba con los jóvenes, cuando la policía se los llevaba, los desaparecía, y nosotros los padres no los encontrábamos. Muchachos, reflexionen y estudien. Muchas gracias. Gracias a la señora Mireya Arias, quien nos trae esta reflexión final para el programa. Agradeciendo y dándole los créditos. ¿No vas a decir algo más, Álvaro, para cerrar este momento? No, darte las gracias por haberme invitado a este programa especial y felicitarte por este programa realmente maravilloso, de verdad. Bueno, vamos a dar los créditos entonces en la dirección general a Rafael Fernández, quien nos acompañó, la compañera Daniela en el control técnico, y quien les habló, Marlene Barradas, y el compañero Álvaro Escalante. Nos despedimos entonces y no dejen de sintonizar Radio Matarao para otras emisiones especiales de este tipo de programas.